se hundió el Titanic? Todo el mundo podría responder porque chocó contra un iceberg, ciertamente, ¿verdad? Pero la verdad es de que no solamente esa fue la causa ya para el desastre, sino que anterior a eso, muchos no sabemos de que durante ese día el Titanic recibió al menos 6 advertencias de que habían obstáculos en la vía, digámoslo así, ¿verdad? Que habían témpanos de hielo sobre la dirección en la que ellos se dirigían. Y al menos se tiene registro de la última envío de alerta, que fue 1 hora antes de la devastadora tragedia del choque y después hundimiento del Titanic. 1 hora antes, un barco llamado el SS Californian avisó y dio aviso a la cabina por medio de radio de la advertencia inminente que tenían por delante. Y la respuesta de la cabina de radio del Titanic fue: cállate, estamos ocupados. Esa fue la respuesta que el Titanic soberbiamente, orgullosamente respondió a aquellos que estaban tratando de advertirles del peligro inminente y posiblemente la muerte de muchos que estaban ahí a bordo. Esta gente confiaba tanto en que este barco era insumergible, es decir, que no tenía tanta capacidad, fortaleza, construido con los mejores materiales, el orgullo de la ingeniería moderna de su tiempo, y ellos no pusieron atención a los avisos de reducir la velocidad o tener un cambio de marcha, sino que realmente nosotros podemos ver de que el problema no estuvo tanto en la falta de información, no es que no le llegaron los avisos a ellos, sino que en su soberbia y orgullo confiaron en que su estructura era más fuerte que la naturaleza misma. Y además de eso, en vez de reducir la velocidad, en vez de pensar su rumbo, ellos continuaron a toda marcha rumbo hacia ese témpano de hielo que destruiría toda la estructura y finalmente se partiría en dos y se hundiría ese barco enorme. Y eso, no quiero que piensen mal, ¿verdad? Esto ejemplifica o ilustra correctamente lo que veremos hoy en Isaías capítulo 16. Nos da lo que es una biografía del corazón humano. El corazón humano, quien recibe advertencia tras advertencia de parte de Dios. Además de eso, el corazón humano que confía en su propia seguridad y por último, rechaza el refugio que es ofrecido a través de las Escrituras hasta que es demasiado tarde. Así que hoy entraremos a este capítulo número 16 en Isaías, y cuando nosotros vemos aquí no vamos a ver el Titanic literalmente, ¿verdad? Pero lo que vemos es a Moab, una nación de la cual el hermano Luke nos estuvo predicando la semana pasada. Esta ciudad, esta nación Moab, está teniendo un acontecimiento similar al de la ilustración. Ellos tienen un gran iceberg que es la invasión de Asiria frente a ellos. Y ese iceberg amenaza con destruirlos, pero Dios muestra una maravillosa misericordia a ellos y les ofrece un refugio. Así que la tragedia de Moab no es solamente de que no fueron advertidos, porque realmente sí lo fueron. La tragedia de Moab es que en su orgullo ellos prefirieron hundirse que pedir el auxilio al Dios y Rey soberano de Sión. Y eso es, mis amados hermanos, en lo que reflexionaremos esta mañana. Les animo a que oremos por este sermón. Amado y buen Dios, esta mañana estamos delante de tu presencia, rogando tu auxilio para cada uno de nosotros, rogando de que tú, oh Dios, puedas predicar, instruir y traer aliento y advertencia a todos nosotros esta mañana, y que también nos des corazones humildes, Señor, para reconocer estas advertencias, para reconocerte a ti, oh Dios, como el único Rey soberano de la tierra, y para, Señor, poder ver en medio de nosotros tu misericordia y tu bondad manifestada. Adviértenos hoy, Señor, y ayúdanos a que podamos responder con obediencia, responder, Señor, Padre, con fe a ese llamado y a esa advertencia que nos haces esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Eso nos lleva a nuestro primer punto del sermón de esta mañana, la oferta de Dios, la oferta del refugio dado a Moab. Y eso lo vamos a estar viendo en los versículos 1 al 5. El primer versículo, si lo leemos juntos, dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y esta frase, enviad cordero al Señor de la tierra, hermanos, cuando Isaías está pronunciando estas palabras, lo que está apelando es a la memoria de los que lo escucharán, en este caso a Moab. Estas palabras están retractadas en 2 de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 2. 2 de Samuel, capítulos 8, versículos 1 al 2. En esos versículos nosotros vemos cómo Moab es puesta debajo del gobierno de Israel, en ese caso del rey David, de su dominio, y producto de que ellos son puestos debajo de este dominio, ellos tienen que pagar un tributo al rey de Israel, en este caso a David. Y en esos versículos nosotros vemos de que fueron siervos, los moabitas fueron siervos de David y que pagaron un tributo. Además de eso, un poco más tarde, cuando avanzamos en la historia bíblica, en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 4, leemos lo siguiente. 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Dice: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. En primer lugar, nos habla de Mesa, el rey de Moab, como alguien que daba tributos al rey de Israel, y lo que vemos ahí que le daba eran 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Así que ahí estamos viendo un poco el antecedente de lo que vemos en Isaías capítulo 16. Dice que el rey, por lo tanto, en representación de Moab, daba al rey de Israel esos carneros y esos corderos. En el siguiente versículo, en 2 de Reyes capítulo 3, versículo 5, dice: pero muerto Acab, quien era el rey de Israel, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Dejó de enviar los tributos. Así que vemos la rebeldía de Moab al dejar de someterse bajo el señorío y bajo el cuidado a la misma vez de Israel, y por lo tanto del Dios de Israel. Creyeron que sus propios dioses eran suficientes para mantenerlos con bien y a salvo, y eso que estaba aconteciendo, en primer lugar, cuando ellos fueron puestos bajo David, fue 300 años antes de Isaías 16, y ahora esta parte de rebeldía del rey de Moab contra el rey de Israel es 140 años antes del acontecimiento de Isaías capítulo 16. Así que nosotros vamos a ver cómo ese orgullo y esa soberbia, esa altivez del pueblo de Moab les pasará factura 140 años después. En ese momento de terror, donde Isaías está retratando y está anunciando al pueblo de Moab: enviad cordero al Señor de la tierra, lo que le está diciendo es: restauren la relación de pacto y de sumisión ante el Dios soberano. Es un llamado de regresar al orden que Dios ya había establecido, al cuidado que Dios ya había establecido para con ellos. Es como que si Isaías le está diciendo: hey, un momento, la cuenta está abierta aún. Envíen el cordero que sus antepasados habían dejado de enviar. Nos está hablando aún en ese momento, a pesar de la advertencia de juicio, de la longanimidad de Dios. Como Él espera que el pueblo rebelde regrese a los estatutos y a los mandamientos que Él le había dado. Así que Isaías 16 no presenta solamente un juicio arbitrario de Dios, sino lo que resalta aún más también es el trágico rechazo de la oferta de asilo soberano por parte de Moab.
¿Qué quiero decir con la oferta de asilo soberano? Bueno, Dios está diciendo, paguen nuevamente el tributo, envíen el cordero al Señor de la tierra, y lo que le está diciendo es, vuelvan nuevamente a estar bajo la protección y la soberanía. Y recordemos que el asilo soberano es porque cuando una nación sobrecoge a otra, le da asilo a las personas, los toma como parte de ellos, los cuida y los protege. Y lo que Moab está recibiendo de parte de Dios una vez más es un llamado a tener un salvoconducto condicionado. Ellos podían transitar bajo el refugio de Israel y en su tierra, pero también debían someterse a sus leyes y sus mandamientos. Es condicionado porque ellos no solamente tenían que pagar un tributo, sino que también tenían que reconocer la autoridad de Sión y la autoridad de Dios sobre ellos, y así podían encontrar el refugio en el desierto. Así que en este caso no solamente vemos una transacción política, sino que lo que está ocurriendo es un llamado, una invitación a abandonar la autosuficiencia por parte de Moab para buscar refugio bajo las alas del Dios verdadero. Y en ese primer versículo vemos que dice enviar cordero, y no dice solamente al rey de Israel o al rey de Judá, sino que ahí vemos que dice enviar cordero al Señor de la tierra. Y es que en esa expresión Isaías está manifestando el llamado de Dios para Moab, para que lo reconozcan como una autoridad. No solamente que lo vean como un rey o que lo vean como un Dios, sino que se sometan a ella. Y por eso dice el Señor de la tierra, quien gobierna por encima de todas las naciones y de todos los reyes. Así que vemos que cuando la aflicción aprieta, ahora se envía un llamado para aliviar esa presión de la crisis. El dramatismo radica en que la puerta está abierta, pero como veremos en el versículo 2, dice Isaías 16:2, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. A pesar de la advertencia de llamar y sobrecoger a este pueblo, dice que ellos serán como una ave errante, serán como un pueblo que será llevado y vulnerabilizado, sin estabilidad. Una ave errante es una ave que no tiene un nido seguro al cual llegar y cuidarse y protegerse de los ataques y también de la temperatura y del ambiente. Nosotros vemos acá que es la condición del hombre que está fuera del pacto de Dios, vulnerable. Ciertamente ellos podían manifestar, tal y como lo mencionaba el hermano Luke la semana pasada, cierta prosperidad en el tiempo de que la profecía es hecha a ellos, pero realmente ellos están contando el tiempo para llegar a ese tiempo de juicio donde serán desterrados. Y los versículos 3 y 4 nos hablan de eso. Dice, reúnen consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Y en esa parte de estos versículos, aparentemente, algunos al leer la Reina Valera de 1960 de manera corrida, nosotros podríamos entender de que está hablando que Moab tenía que cuidar a los desterrados, y de repente como que no hay una congruencia entre las dos ideas. Pero realmente cuando nosotros leemos otras traducciones de la Biblia, nosotros vamos a entender un poco mejor a lo que se refiere, porque cuando dice antes de que diga oh Moab, hay una coma y después hay un punto y coma. No sé si lo pueden apreciar ahí. Así que lo que realmente en otras traducciones lo hacen un poco mejor, un poco más claro para nosotros, es como por ejemplo la LBLA. En el versículo número 4 dice, quédese contigo, hablando de Sión, los desterrados de Moab. Y ahí sí tiene entendido. O sea, primero es ofrecido el tema del cordero como algo para reconocer esa ofrenda, ese tributo para ser protegido por Israel, por el pueblo de Dios y también por Dios mismo. Y ahora dice, quédense contigo los desterrados de Moab. En otra de las traducciones dice, deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio.
Así que ahí nos ayuda a entender un poco mejor la idea de estos dos versículos, el 3 y el 4, donde Dios está hablando de sus desterrados, pero está hablando de los moabitas, quienes aunque están bajo la disciplina de Dios, aunque estarán débiles, Dios dice, moren contigo mis desterrados. Aunque están siendo disciplinados por Dios, aunque están siendo desplazados, aunque están débiles, siguen siendo suyos. Porque cuando dice mis desterrados, Dios está poniendo un sentido de propiedad en ellos de parte de Él. Así que el exilio como tal, el hecho de que sean desterrados, el hecho de que sean desalojados de sus tierras, no anula el sentido de pertenencia de Dios. Y finalmente en el versículo 5 llegamos a lo que se puede conocer como el corazón del capítulo número 16. En el versículo número 5 dice así: y se dispondrá el trono de misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Aquí Isaías levanta la mirada hacia el Mesías. El refugio verdadero no es solamente un asilo político para Moab. Es el trono davídico establecido en misericordia, que en hebreo la palabra que se utiliza ahí para misericordia es la palabra esed. Y la palabra esed refiere al amor fiel de Dios a su pacto. Este trono que nos habla Isaías 16:5 no es un trono que se basa solamente en un poder militar, sino en la fidelidad del que juzga y busca el juicio, el cual es Dios. Aquí, mis amados hermanos y amigos, esta mañana, aquí encontramos a Cristo, el único Rey cuyo trono se fundamenta en la gracia y la misericordia. Moab pudo haber encontrado seguridad eterna bajo ese trono, pero para entrar en ese refugio no solamente tenían que enviar el cordero, sino que tenían que reconocer al Rey, y es ahí donde el corazón humano tropieza. Y eso nos lleva a nuestra segunda parte del sermón, el segundo punto, el rechazo del refugio. Vamos a hablar acerca de la soberbia que elige la ruina, de los versículos 6 al 8. Si el refugio es tan glorioso como lo hemos visto hasta ahora, si la oferta de Dios es tan generosa, ¿por qué entonces Moab no entró? El versículo 6 nos da el diagnóstico de la situación de lo que ocurre a continuación. Versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Acá nosotros observamos cómo el Espíritu Santo, inspirando a Isaías, nos da 4 términos para determinar el pecado por el cual Moab rechaza el refugio que Dios le ofrece. Y nos habla de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, del enojo y de las mentiras. Bueno, son 5, perdón. Hemos visto acá el problema de Moab. No era solamente una falta de información. No es que solamente ellos desconocían que iban a ser atacados, desconocían los mandamientos de Dios, No, el problema no es de información. El problema que el profeta Isaías describe es el orgullo. El orgullo del que habla Isaías no es solamente alguien que tiene una confianza superior, no es solo alguien que tiene una estima más arriba de lo que debería tener de sí mismo. El orgullo que está describiendo Isaías aquí es saber, conocer que Dios es Rey, pero no querer obedecerlo. Es conocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y no querer someter su vida a su gobierno. Es decir, que desde una perspectiva de teología reformada, acá nosotros podíamos ver lo que es la depravación total.
Y al referirnos a la depravación total, estamos diciendo de que el hombre no es simplemente alguien que ignora el camino correcto, sino que el hombre es alguien que está moralmente inclinado a resistir la autoridad de Dios. Moab prefiere negociar el tema del tributo antes de someter su corazón al rey. Entiendan la gravedad de esto. La caída de Moab no es solo una derrota militar ante Asiria. No solamente que van a perder una batalla militar, sino que relativamente lo que está describiendo es un suicidio espiritual. Ellos están eligiendo personalmente, por medio de su propio orgullo, despreciar la gracia de Dios, despreciar la protección total de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el pecador moderno el día de hoy. El hombre puede asistir a la iglesia, el hombre puede adoptar un lenguaje religioso, cambiar la forma que se expresa y las palabras que ocupa. El hombre puede mejorar sus hábitos morales. El hombre puede buscar ayuda espiritual en tiempos de crisis, consejería bíblica, acercarse a los pastores y a los hermanos. Pero si no se somete al señorío de Cristo, sigue siendo Moab. El hecho de que te reúnas con una iglesia no te hace ser iglesia. El hecho de que participes en las reuniones de creyentes no te hace ser un creyente. Para que puedas ser llamado un creyente, debes someterte bajo el señorío de Cristo. Debes aceptar el sacrificio de Cristo como el único camino, la única verdad y donde encuentras la vida eterna. El único refugio fiel y dado por Dios para evitar el juicio eterno, la condenación eterna. Bueno, si queremos ilustrar un poco mejor el tema del orgullo como un gran obstáculo, recordemos brevemente la historia del joven rico. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. En esa historia nosotros vemos a un joven orgulloso, diciendo: yo he cumplido todo eso desde mi juventud, ¿sí o no? Pero también vemos de que al final de la historia, el joven se fue muy triste. ¿Por qué? Porque no es que no tenía una evidencia de los mandamientos y los llamados de Dios, no es que no comprendió lo que Jesús le estaba pidiendo, sino que en su orgullo y por el amor a sus propias posesiones, eso era su verdadero trono. Ahí estaba su corazón, ahí estaba su tesoro, ahí estaba su trono en el cual él se inclinaba. Y él se largó de ese lugar, triste, lejos de Jesús. Tenemos otro ejemplo, el fariseo, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Este hombre no es que se condenó o se perdió o salió de ese lugar no justificado porque desconocía la palabra de Dios o sus mandamientos o la religión. Ese hombre salió de ese lugar no justificado. ¿Por qué? Porque confiaba en su propia justicia y no en la misericordia del rey. Ese hombre religioso salió de ese lugar inflado su pecho de orgullo, diciendo que él era merecedor porque él era un hombre religioso. Pero realmente ese hombre, como Moab, en su orgullo, despreciaba totalmente la gracia divina al mostrar perdón, redención y gracia y misericordia. Porque ese hombre no reconocía que era un pecador que necesitaba la justicia y el perdón divino. Así que la resistencia de Moab produce un resultado que es inevitable. El versículo 7, si me acompañan, dice: por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de uva
de Kir Hareseth. Y el versículo 7 nos está hablando de que por tanto aullará Moab. Y eso, lo que nosotros vemos acá, es que el orgullo que no termina en arrepentimiento, el orgullo que no cede y se quebranta en arrepentimiento, termina en lamento. El orgullo que no termina en arrepentimiento, termina en lamento. Lo que Moab no quiso humillarse voluntariamente bajo el peso, lo que Moab no quiso humillarse voluntariamente ante el trono de la gracia, será años después humillado judicialmente bajo el peso del juicio. El resultado es que Moab será humillado. Por un lado, voluntariamente delante del trono de la gracia, no quiso, pues será humillado bajo el juicio divino que está siendo anunciado para ellos. Finalmente, en el versículo 8 dice: porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Simna, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Para Moab, esas viñas no eran solamente un adorno más lujoso, sino que eran un símbolo para ellos de prosperidad. Esas viñas eran su deleite y su gloria nacional. Eran su seguridad económica. Ahora, en el mundo antiguo, destruir estas viñas no era solamente perder un negocio familiar. Destruir todos esos viñedos significaba perder la supervivencia de muchos. Recordemos de que la economía era basada mucho en el tema de la agricultura y en el tema de la crianza de animales. Así que perder los viñedos era perder la supervivencia, era perder la herencia y era perder el futuro de sus hijos. Más principalmente cuando pensamos en Moab como una nación desterrada, que era llevada a otro lugar. Así que acá nosotros vemos de que Dios está anunciando el juicio, particularmente en algunos aspectos que representan todo aquello en lo que Moab confiaba. La semana pasada el hermano Ludwig nos hablaba de las ciudades fortificadas. Esta semana estamos viendo acerca de los viñedos. Así que acá nosotros podemos ver que Dios mismo también nos anuncia, y lo podemos aplicar al día de hoy. Dios tocará con su juicio aquello que más idolatramos, aquello que representa seguridad fuera de Dios, aquello que es precisamente nuestro orgullo, es lo que será derribado. Y Dios no lo hace solamente porque es un Dios cruel. Dios lo hace porque nada fuera de su trono de misericordia es un fundamento sólido para nosotros. Al final, si vemos la historia de Moab, se quedó también sin viñedo, se quedó sin orgullo y se quedó sin refugio. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto: la tragedia del rechazo. Por un lado vamos a ver el lamento de Dios y por otro lado una religión inútil. Versículos 9 al 12. En esta sección vemos cómo el profeta cambia de tono de manera sorprendente y de manera desgarradora. Después de denunciar la soberbia de Moab y el juicio inminente que viene a ellos, no escuchamos ahora de parte de Dios un grito de alegría, un grito de júbilo, sino que lo que escuchamos es un grito de gemido, un lamento. Y vemos el versículo 9. Versículo 9 dice: por lo cual lamentaré con lloro. Lamentaré con lloro. Nosotros vemos de que dice que Dios no celebra el juicio, sino que se lamenta y llora.
Y en el versículo número 11, si adelantamos un poco, dice: por lo tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kirjat Hazelet. Isaías está utilizando un lenguaje profundamente conmovedor. El Dios soberano, quien decreta el juicio, no es un juez que se retrata como un juez frío, un juez distante o indiferente ante la calamidad del juicio de Dios sobre Moab, sino que nos muestra un corazón compasivo de parte de Dios. Dios no se deleita en la muerte del impío. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33:11 dice: Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. O sea, ¿en qué se deleita Dios? En que el impío se devuelva de su camino hacia Él. No se deleita en la muerte de su creación. No se deleita en la muerte de aquellos que le rechazan. Ciertamente su juicio es justo y necesario, pero nunca es cruel. Así que aquí nosotros vemos una tensión santa. Por un lado vemos la justicia perfecta de Dios, que es un Dios santo, pero a la misma vez una compasión real por sus criaturas. El vibrar como el arpa que leíamos en el versículo 11 es una angustia interna que trae una resonancia de dolor ante la tragedia de la rebelión humana. Así que esto hace que el rechazo de Moab sea doblemente trágico. Moab no está huyendo de un Dios tirano que busca destruirlo por placer. Ellos, Moab, están rechazando a un rey misericordioso que llora mientras su justicia sigue en curso. Esta es la imagen que nosotros podemos ver retratada en Jesús mismo años después. Cuando vamos a Lucas capítulo 19, versículo 42, Jesús está contemplando la ciudad y dice: si tan solo conocieses tú también en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En ese pasaje de Lucas 19 nos habla de que el Señor Jesús, previo o camino a su crucifixión, llora sobre esa ciudad. Y el llorar que me retrata aquí de Jesús no es la palabra dacruo, que significa solamente derramar lágrimas. Un llorar, pero que a la misma vez no es tan conmovedor, sino que Lucas 19:42, en ese pasaje, lo que retrata es la palabra claío. Y la palabra claío significa gemir, llorar a gritos. Esa es la palabra de Jesús llorando al contemplar la ciudad y viendo lo que acontecería a ellos. Asimismo, el capítulo 16 nos está retratando a un Dios que se está lamentando con ese lloro, con ese gemir, con ese lamento por causa de la tragedia que acontecerá a Moab por rechazar el refugio ofrecido. Hermanos y amigos, esta mañana, aunque Dios ha decretado su juicio sobre la soberbia de Moab, el texto nos muestra que la justicia de Dios no se goza en el dolor del juicio, sino en la gloria de su santidad. Bueno, nosotros vemos de que es necesario que Dios, por ser un juez justo y por ser un Dios santo, sea glorificado por medio de ejercer su juicio, pero por su santidad. No porque Él se gloría en el dolor de los moabitas.
Dios es soberano en su trono, pero no es indiferente en su lamento. En el versículo número 12 vemos que dice: y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Y este versículo 12 nos habla del refugio falso que Moab busca, la religión inútil. En este versículo vemos de que habla de los lugares altos, y hemos escuchado muchas veces de que los lugares altos eran lugares donde se creaban, donde las personas subían, las naciones subían para adorar a sus diferentes dioses. Eran lugares donde se hacían templos y donde se hacían lugares para ofrecer incienso y sacrificios a sus dioses. Pero en vez de decir que ellos subieron y adoraron a sus dioses y sus dioses los libertaron, dice aquí que el pueblo de Moab subiría a esos lugares, pero estarían cansados. Y no es porque estarían cansados de subir o escalar, sino que su cansancio es un agotamiento por causa de la esterilidad de sus sacrificios. O sea, que sus sacrificios no tendrían respuestas. Recordemos cuando estaba Elías y los profetas de Baal, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Dice que se cortaban y brincaban y danzaban y pedían que derramaran sus dioses fuego y no ocurría nada. Estaban cansados de tanto tratar de invocar a sus dioses en sus lugares altos. Así que aquí nos está hablando de una religión pagana de esos moabitas que en vez de correr hacia el refugio fijo, verdadero de Dios, ellos huyeron buscando un refugio falso. Todo esfuerzo religioso sin Cristo es un ejercicio de fatiga. Esta es una advertencia solemne para nosotros hoy. Bueno, puedes cansarte orando en tus propios santuarios de moralidad. Puedes esforzarte en rituales y activismo religioso. Puedes multiplicar tus actos religiosos para tratar de calmar tu conciencia. Pero nada de eso te valdrá si no te sometes al Rey soberano. El pecador a menudo prefiere el agotamiento de una religión falsa y propia antes que la rendición en la gracia divina. Al igual que el fariseo que relataba más temprano, tenía una apariencia de piedad. Moab tiene una apariencia de religiosidad, pero carece del poder de la humillación al Dios verdadero. La religión puede ser el escondite más sofisticado para el ser humano, para el orgullo. Puede tener tanta apariencia de nuestra religiosidad y nuestra moralidad que podríamos confundir a muchos como que somos personas religiosas o personas que tienen mucha fe. Pero realmente podemos estar lejos de Dios. La fe que salva no es la que trae fatiga tratando de alcanzar a Dios con nuestras obras. La fe que salva es una que descansa en el Rey soberano que ya nos ha alcanzado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que cuando nosotros tratamos de hacer obras, orar mucho, leer la Biblia mucho, tratar de dejar cosas, hacer cosas para tratar de agradar a Dios, buscando nuestra salvación, lo que encontraremos es fatiga. Y no encontraremos justicia. O la justicia que encontraremos finalmente serán los juicios de Dios sobre nosotros y la condenación eterna, porque no nos vale de nada. Lo que debemos buscar es como descansar en la obra, sacrificio de Cristo a favor nuestro. Y eso nos lleva al cuarto y último punto de esta mañana: el plazo del refugio que Dios ofrece a Moab y la certeza de su cumplimiento. Los versículos 13 y 14, leámoslo. Dice: esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo.
Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con todo su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. En esa última parte me gustaría narrar o parafrasear una historia que encontramos en la Biblia para ayudarnos a comprender aún más lo que vamos a ver. Y esa historia la encontramos en Éxodo capítulo 8, versículos 9 y 10. Bueno, si recordamos este acontecimiento insólito, está dándose el momento donde se están dando las plagas en Egipto, ¿verdad? Y en ese momento está una plaga muy particular, la plaga de las ranas. Y la Biblia narra de que las ranas estaban cubriendo todo Egipto. En el versículo número 3 de Éxodo 8 dice que desde las camas hasta los hornos, o sea, desde los cuartos, en las camas habían ranas, como en las cocinas, en los hornos, ¿verdad? Recordemos que no habían cocinas modernas, eran hornos. En los hornos habían ranas, en todo lugar estaba cubierto de ranas. Y Moisés confronta a Faraón y le pregunta, ¿cuándo quieres que quite esta plaga delante de ti? Bueno, la respuesta de Faraón es una de las declaraciones más irracionales de la Biblia. ¿Saben lo que él le respondió en el versículo número 10? Mañana. ¿Quién, díganme ustedes, quién en su sano juicio prefiere pasar una noche más durmiendo con el juicio de Dios en su propia cama? El orgullo es así de irracional. Moab tenía al ejército asirio en sus fronteras. Tenía la destrucción tocando a sus puertas. Y Dios le ofrece el refugio de él ese mismo día. Pero el corazón soberbio de Moab siempre comete, y la humanidad también comete ese mismo error, pensando que tendremos un mañana. Así que llegamos al final de este oráculo, de esta advertencia, de este juicio, de esta profecía a esta nación de Moab, y el tono cambia de la compasión a la sentencia inminente. En el versículo número 14 dice, pero ahora Jehová ha hablado, pero ahora Dios ha hablado. ¿Y qué es lo que Dios dice finalizando este oráculo? Dentro de 3 años, como los años de un jornalero. Y esta expresión, cuando dice como los años de un jornalero, debemos de pensar de que un jornalero es una persona que trabaja por un salario en un tiempo estipulado y no regala ni un minuto de su tiempo. Bueno, aquí hay algunos que trabajan para diferentes empresas y yo no veo que alguno de nosotros, si sale a las 5 de la tarde, diga, no, hoy me voy a quedar hasta las 8 de la noche porque tengo amor por el trabajo. Generalmente, como comúnmente nosotros escuchamos como los albañiles, ¿verdad? A las 5 de la tarde, que es su hora de salida, tiran todo y se van. Pues se está haciendo ese contraste, esa ejemplificación, como los años de un jornalero. Eso quiere decir que Dios está estableciendo un ejemplo gráfico para ellos, para decir, hay un tiempo específico, no va a haber más tiempo de gracia, y el reloj ha comenzado a correr y no habrá prórroga. El plazo del refugio ofrecido tiene fecha de vencimiento. Dios en su paciencia esperó siglos. Recordemos de que han pasado 140 años desde que Moab se rebeló ante dar el tributo y someterse al Dios de Israel. Así que ahora hay una verdad puesta sobre este fundamento. Hay una fecha de caducidad. El juicio de Dios vendrá y será inminente. No hay nada que pueda detener ese juicio sobre esta nación. Y esa misma advertencia es una advertencia para toda nación hoy en día.
toda nación poderosa, toda economía próspera, toda fuerza física, toda fama personal tiene fecha de caducidad. El mundo nos invita a refugiarnos en diferentes cosas. Pero Isaías nos recuerda de que solo el reino del Mesías permanece fiel como ese refugio. El juicio de Dios es exacto y su paciencia tiene un límite decretado. La tragedia de Moab fue pensar que podían prevalecer por su poder económico, por su poder militar, por sus viñedos o por medio de la devastación como una ave errante sin nido. Pero recordemos, el tiempo del jornalero avanza. Cuando el plazo se cumple, la gloria del hombre, en este caso la gloria de Moab, se desvanece. Y lo único que queda es en pie aquel refugio eterno, glorioso y maravilloso bajo el trono establecido en misericordia. Y para concluir esta mañana, Isaías capítulo 16 nos da una imagen clara y solemne. Un refugio fue ofrecido, un rey fue presentado, un trono fue establecido en misericordia, pero muchos rechazaron ese refugio. El orgullo fue la causa de ese rechazo. Al igual que la ilustración que les conté al inicio del Titanic, Moab no cae como imperio, como nación o como reino, no cae por las faltas de advertencias, sino que cae por su soberbia. Ahora la pregunta es, ¿somos mejores nosotros que Moab? No. ¿Por qué nosotros acudimos al llamado de este refugio? Bueno, es porque Dios quebrantó nuestro orgullo. Es porque su gracia nos alcanzó. Es porque el Espíritu Santo nos abrió los ojos para que pudiéramos ver que estábamos ciegos a causa de nuestra altivez. Es porque el Rey soberano nos atrajo a su trono con cuerdas de amor. Es por eso. Finalmente es por una obra divina en nuestros corazones. Es por sola gracia. Amigo que me escuchas esta mañana, no mires a Moab como una historia pasada, como una historia antigua bíblica solamente. Si hoy tú estás fuera de Cristo, tú eres Moab. El mensaje de esta mañana es un mensaje de urgencia y advertencia. Deja de huir como una ave errante. Deja de buscar nidos temporales que el viento se llevará. Deja de cansarte buscando lugares altos, intentando salvarte a ti mismo con una religión que solamente lo que va a producir es agotamiento y condenación. No trates de enviar corderos simbólicos a Dios con palabras y promesas vacías, sino que lo que Dios quiere es una rendición completa y absoluta ante su trono. La invitación esta mañana es: ven al trono establecido en misericordia. Ven a Cristo. Sométete al Rey de Sión hoy mismo, porque el tiempo del jornalero avanza y el reloj de la gracia de Dios tiene un límite. Recuerda, fuera de Cristo solamente hay lamento, pero bajo su sombra, bajo el trono de David, donde reina Cristo, hay una seguridad de la misericordia eterna de parte de Dios. Oremos. Amado y buen Dios, esta mañana no hallamos ninguna